Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Miles de personas han perdido millones de dólares y su información personal a causa de estafadores fiscales. Los estafadores utilizan el correo postal, el teléfono, correo electrónico y habituales para establecer individuos, empresas, nóminas y profesionales de impuestos. ¿Qué puede hacer usted para evitar caer en manos de estos ladrones? Siga en sintonía. Me acompaña hoy otra vez Carlos Granda y vamos a estar hablando de estafas fiscales. Carlos Granda es contador público y consejero financiero en su consultorio en Katy, Texas. Carlos Granda, bienvenido otra vez aquí a Temas Vitales. Muy buenos días, Dolly. Es lindo poder compartir con ustedes en esta día martes y un día martes después de un día sumamente importante el día de ayer. A lo mejor usted tuvo un puente donde no trabajó, mejor dicho, el sábado, el domingo y después el día lunes tuvo un día libre. Ese día es el Día del Presidente, como se le llaman aquí en los Estados Unidos. Y hay un día, ese día es gran gangas, especialmente en cosas que tienen que ver con la casa, pero eso no es el tema principal. El tema principal de este día se está celebrando el natalicio de George Washington. Él nació un 22 de febrero. Ahora, traigo esto a colación, Dolly, porque quiero hacer un poquito de un repaso de la clase de cívica que yo sé que muchos tenemos que tomar cuando nosotros vamos y pasamos ese examen para la ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos tenemos el Congreso, como nosotros le llamamos, pero son dos casas. Una es la Casa de Representantes, o como le decimos ahí en nuestros países, la Cámara de Diputados. Ahí hay 435 diputados. Y en el Senado tenemos a 100 senadores, 2 por cada estado. Entonces, en total tenemos 535 personas que nos representan. Y ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de gobierno tenemos? El tipo que nosotros deberíamos tener, y si usted escudriña la Biblia, yo sé que usted está leyendo su Biblia todos los días, pero el mejor gobierno que nosotros podemos tener es una teocracia. Una teocracia es cuando Dios, teo quiere decir Dios, Él es el que gobierna. Pero ¿sabe qué? Nosotros dijimos, nosotros no queremos tener una teocracia, queremos ser como todos los demás gobiernos y lo que nosotros queremos es que nos gobierne un rey. Eso fue una monarquía. Y luego de eso, cuando esa monarquía, que normalmente somos esclavos a ese, no esclavos, pero la palabra sería estamos subservientes a él, a ese rey. Entonces, cuando eso se degrada, se hace una oligarquía. Yo sé que es una palabra dominguera, Dolly, pero me van a entender porque muchos de nosotros que vivimos en los países latinos vamos a entender este término muy bien. Una oligarquía, Dolly, es cuando solo pocos gobiernan. Y yo he hablado en este programa, Dolly, que en nuestros países latinos, aunque nosotros digamos que tenemos una democracia, no es así. Tenemos una oligarquía porque aproximadamente 5 familias controlan todo. Wow. Entonces, la oligarquía es cuando muy pocos controlan absolutamente todo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos otro tipo de un gobierno, también se le puede decir una nobilidad, porque la nobilidad especialmente, hablemos en Grecia, después de que se degradó de una oligarquía, entonces los aristócratas, que ya eran muchos, eran los que controlaban. Y luego en Roma vemos que eran los imperialistas, o sea, los militares. En muchos países, especialmente
en mi país por muchos años, aproximadamente unos 10 años, los que gobernaron era una junta militar. Mm. En Argentina también Ujú. hubo una junta militar y eso es el tipo de negocios el tipo de gobiernos que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es la democracia y lo que nosotros pensamos que tenemos aquí en este país? La democracia es cuando nosotros delegamos la autoridad para que nos gobiernen en unos representantes. Ujú. Y esos representantes en este país, que son 535, se supone que van a tener voz y voto ahí en el gobierno, suponiéndose que van a votar según lo que nosotros creamos. Ujú. Ahora, Dolly, te voy a contar que esa democracia no ha funcionado y la democracia no funciona por una razón específica. Y estamos hablando de impuestos, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de los temas fiscales. Ujú. Cuando cuando el pueblo se da cuenta que pueden recibir del tesoro, o sea, del tesoro de lo que tiene el país, entonces empiezan a buscar representantes que hagan eso, Ujú. porque lo que quieren es recibir Ujú. beneficios del tesoro. Y cuando ese tesoro se va agotando, ahí es cuando falla la democracia, Mm. que es lo que está pasando en este país, porque no podemos tener eh, un socialismo donde todos tenemos que tener de absolutamente Ujú. todos. Entonces vamos a poner todo junto y después nos vamos a repartir. Eso nunca funciona. Mm. Y aquí en el mundo entero nos hemos dado cuenta, Dolly, que esas democracias solo duran 200 años. Los Mm. Estados Unidos tienen un poquito más de 200 años. Ujú. Cumplimos 200 años en 1976. Ujú. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí el punto clave, Dolly, es que vamos a tener elecciones. Ujú. Aquí en el estado de Texas, aquí en mi distrito, tenemos el 3 de marzo, tenemos un empate Ujú. entre dos personas que están en mi distrito Ujú. y entonces hoy fue el primer día en que nosotros podemos votar. Mm. Podemos votar. Entonces, en muchos distritos aquí en Texas, el 3 de marzo tendremos que votar para ese desempate. Ujú. Traigo toda esta colación porque, Dolly, estaba meditando en qué era lo que íbamos a compartir este día. Y tú siempre me pides que traigamos algo que Ujú. tenga que ver con la palabra de Dios. Ajá. Y lo que tengo en mente es Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, que dice así, y estos son instrucciones, ¿eh? Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos está instruyendo, eso quiere decir que es muy importante. Dice que, así que recomiendo, Dolly, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos, Ujú. pero especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad Mm. y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Ujú. Entonces, Dolly, tomemos un poquito de tiempo para meditar en Mm. quiénes son nuestros gobernantes, especialmente después de este día, Yeah. del Día del Presidente, y veamos a dónde es que estamos yendo con este país. Ujú. Porque en este país nosotros hemos visto esto, Dolly, que estábamos en una servidumbre, obviamente a aquel país que nos dio la luz, aquí estoy hablando de Inglaterra, teníamos una servidumbre y esa servidumbre nos trajo una fe espiritual. La fe espiritual nos trajo gran valor para un país tan chiquito, Ujú. unas 13 colonias que eran insignificantes, Ujú. Dolly, Ujú. tuvieron ese gran valor de declarar el 4 de julio de 1776 Ujú. una, una acción de rebeldía, si tú lo quieres ver de esa manera, pero para nosotros era una declaración de independencia. Ujú. ¿Ves? De ese gran valor a la libertad, de la libertad a la abundancia. ¿Y acaso no estamos viviendo una Ujú. abundancia? Pero esa abundancia nos trae a un egoísmo. De ese egoísmo a la complacencia, de la complacencia nos trae la apatía, de esa apatía a la dependencia y esa dependencia nos trae de nuevo a la esclavitud. Mm. Ojalá, ojalá esto que estoy hablando, estas señales son como aquella señal que dice cuando usted está manejando y tiene ahí pare, Ujú. a lo mejor deberíamos ver estas señales
y en realidad ver dónde estamos parados en este país. Sí. Entonces, oremos por nuestros gobernantes, oremos por aquellos que están en autoridad, Ujú, oremos para que el Señor es el que da el visto bueno, el ujú, Señor es el que deja que ujú. estos gobernantes estén en autoridad, pero Amén. oremos para que nosotros no tengamos paz, Paz. tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, como dice la palabra de Dios. Sí, Dolly. sí, es importante lo que usted ha dicho porque nuestro Dios sabe que tenemos autoridades que pueden ser corrompidas, son seres humanos y necesitan de nuestras oraciones para protección espiritual. No vemos las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, menos mal que no las vemos. Ay, qué horror si pudiéramos Ujú. verlas, pero ellos están especialmente queriendo derrumbar países. Sabe que en los últimos tiempos va a haber solo un país o un gobierno mundial, y la razón por la cual eso va a existir es porque va a ir de aquí hasta entonces, ir derrumbando los países y uniéndolas en solo uno. Y Dios instaló los países a través de la Torre de Babel. Entonces, la Torre de Babel dividió todos los idiomas y cada idioma se convirtió en un país. Eso fue acto directo de Dios. Entonces, el movimiento ahora en contra del nacionalismo es en contra de Dios, porque cuando hay todos en un solo, hay esa tendencia, uno solo manejando a todo el mundo. Entre más poder tiene uno, más corrompido puede ser esa persona, corrupta, mejor dicho, esa persona con poder. Así que orar por nuestro presidente y por todos esos 536 diputados que están en Washington. Y no solo eso, sino, Carlos, también por los que están en Texas. En nuestro caso, como estamos en Ujú. Texas, tenemos, y no sé cuánto es el número, pero también tenemos una Casa de Representantes de Texas y unos senadores, bueno, sí, Sí, senadores sí, sí. de Texas también en Austin. Y hay que orar por ellos también. Gracias a Dios tenemos hombres muy conservadores ahorita en Texas que están al mando el gobierno, pero necesitan nuestras oraciones porque el poder, Satanás usa el poder para corromper, para hacer corruptos los corazones. Entonces la oración es sumamente importante. Carlos, en este día podemos, ¿sabe qué? ¿Por qué no oramos ahorita, Carlos? Ya que en meta final ustedes oran, me encanta esa oración. Oremos por el presidente ahorita y después seguimos con estafas fiscales. ¿Qué le parece, Carlos? Muy bien. Padre, tú eres el que forma, tú eres el que diriges toda la historia mundial, Padre, y lo has hecho porque te place hacerlo, Padre. No estás tan lejos de nuestras vidas, Padre, y tú has puesto a nuestros gobernantes, Padre, buenos o malos, y lo haces para corregirnos, lo haces para redarguirnos, lo haces para que nosotros nos demos la vuelta, Padre, y que regresemos a ti, Padre, cuando tú dejaste que el pueblo de Israel fuese llevado allá a la tierra de Nabucodonosor, Padre, lo hiciste para reprenderlos. Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre, que tengamos el tercer gran avivamiento, así como tuvimos el primero aquí en los Estados Unidos y tuvimos el segundo, Padre. Clamamos para un avivamiento, Padre, para que nos demos cuenta que te hemos echado fuera, Mm, en primer lugar, de nuestras escuelas. Te hemos echado fuera de nuestras casas, de nuestros hogares, Padre. Hemos cometido el pecado del aborto, Padre. mm, Y encima de eso, Padre, estamos pidiéndote que que tú oigas nuestras voces, Padre. Yo sé que tú lo vas a hacer, Padre, mm, porque eres un Padre amoroso. Te pedimos que le des gracia, que tú le des favor, Padre, que tú le des inteligencia y más que nada, Padre, que le otorgues sabiduría al presidente Trump, Padre. Yo sé que hay muchas personas que lo odian, yo sé que hay muchas personas, Padre, que estarán orando para que él tropiece, Padre, pero nosotros aquí como pueblo mm, estamos pidiendo, Padre, que tú como así lo pusiste
en esa autoridad, Padre, sobre nosotros, Padre. Oramos por él porque tu palabra pide que oremos por él. Padre, te pedimos que tú le des alrededor personas que le den buen consejo, Padre. Pedimos que les des no solo sabiduría, Padre, pero también discernimiento, Padre, para que podamos hacer las cosas bien, las cosas que te plazcan, Padre. Y así, Padre, te pedimos y oramos, Padre, por todos aquellos que son nuestros congresistas, Padre, aquellos que son nuestros senadores, por esos 535 personas que están allá en Washington, Padre. También te pedimos por el gobierno de aquí de Texas, Padre. Te pedimos por el gobierno de Arkansas, te pedimos por los gobernantes de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, Padre, por los gobernantes de allá de la Florida, Padre. Te pedimos que aquellos que gobiernan aquí en Luisiana, Padre, te los levantamos a ellos, Padre. Te pedimos que tú les des luz, Padre. Amén. Y no solo eso, Padre, pero que les des gracia y favor. Y te pedimos, Padre, que tú nos devuelvas la paz a este país, que tengamos tranquilidad y que esa prosperidad, Padre, no se nos vaya a nuestra cabeza, Padre, y que no seamos complacientes, Padre, y que nos olvidemos, Padre, que todo buen don viene de ti, Padre. Amén. Y toda la bendición está en este país, porque algunas personas llenos de agallas y de grandeza, Padre, y buscándote a ti, Padre, tú les permitiste llegar a donde nosotros estamos, Padre. Te damos gracias por ese gran legado y te pedimos que no nos olvidemos, Padre, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de ti, Jesucristo. Amén y Amén. 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 Muchas gracias, Carlos. Y vamos a la pausa y después seguimos mirando estafas fiscales. Si usted tiene preguntas acerca de sus impuestos, llámenos al 713-520-7900 o cualquier pregunta. Estamos al aire en vivo aquí en Temas Vitales. ¿Sabe usted lo que significa estoy hasta la coronilla? Es un dicho muy conocido que significa que algo o alguien nos hacen enojar gravemente y que hemos llegado a nuestro límite. No todos tenemos los mismos gustos, los mismos deseos, las mismas ambiciones. Por eso es que existen la Toyota y los Honda, el helado de vainilla y el helado de chocolate, la Biblia Reina Valera o la de las Américas. Es normal que tengamos desacuerdo con otros hermanos. Lo que no es normal es que creamos que Dios no los puede usar a ellos solo porque difieren de nosotros en una u otra cosa. Aprenda a vivir en paz. Eso nos hace crecer y también glorifica el nombre de Dios. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos hablando hoy en Temas Vitales con Carlos Granda acerca de las estafas fiscales. Él nos va a dar más información, pero cuando pienso en un estafador, pienso en Zaqueo. En la palabra de Dios leemos de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, y él era un excelente estafador. Robaba de muchos, de todos, y él se hizo rico. Pero Dios es grande en misericordia. Jesús se llegó a él y Zaqueo se arrepintió. Si usted está lejos del Señor y usted ha hecho 1001 cosas en contra de la sociedad y de Dios, Dios está listo para perdonarle. Pero Carlos, no sé si va a hablar de Zaqueo, pero vamos a hablar de las estafas modernas que hoy día se usan todas las medios de comunicación habidos y por haber para estafar, ¿no es cierto? Bueno, voy a hablar de saqueo. ¿También? Sí, bueno, de los saqueos modernos. Oh, ok. Y fíjate que no son cobradores de impuestos, pero son preparadores de impuestos. Esos son los que estafan. Sí, y te voy a comentar cómo es que lo hacen. Y traigo esta colación porque vino hace unas 2 semanas una señora, es madre soltera y tiene 2 hijitos. Ahora,
cuando tú eres madre soltera y tienes 2 hijitos y no ganas mucho, esta persona ganaba aproximadamente unos $10, $12, $15 por hora. Ujú. Eso quiere decir que estaba ganando entre 25 $24,000 al año. Y a ese nivel de ingresos, Dolly, esta persona califica para lo que se llama el subsidio familiar. El subsidio familiar es un dinero que el gobierno federal da a las familias, especialmente a las madres solteras, que no tienen otro sostén. Ujú. ¿Ves? Es un ayudo, es Ujú. una ayuda para estas personas. Ya. Y fíjate lo que pasa. Esta persona va con una preparadora de impuestos y le dice que va a recibir aproximadamente como unos $1,000, Ujú. lo cual obviamente no es cierto porque el subsidio familiar a ese nivel de ingresos es aproximadamente $3,000. Y le dice O sea, que va a venir la y le dice, preparadora es la que le dijo sí, que sí, iba. la Ok, preparada ok, la saquea, ok. porque Ujú. le saqueó Ya, ya, en otras palabras, ya. ¿sí? Ok. Es interesante que el nombre de saqueo también, Sí. cuando una persona te roba, dice, pues me saquearon, Ujú. ¿sí? Ya. Ahora, le dice, va a venir ese dinero aquí a mi oficina y usted venga a recoger el cheque. Pues cuando la persona va y recoge el cheque, se da cuenta que son $900. Y pues dice, bueno, pues si eso es lo que me está diciendo la persona, pues eso es lo que yo recibo. Pero no se dio cuenta que le hizo firmar un documento. Ese documento va así, Dolly, y esa es la estafa. Cuando una preparadora de impuestos o un preparador de impuestos hace la declaración de impuestos, ya sabe si va a recibir un reembolso o no, Ujú. ¿sí? Entonces, esa persona tiene un convenio con un banco Mm. y el banco dice, yo ya sé que va a recibir un dinero del gobierno federal y ¿sabes cuánto se tarda? 10 días. Ujú. Entonces le dice, usted puede tener su dinero mañana. Ujú. Y la persona dice, pues no sabe que va a recibir el dinero en 10 días. Y si le dicen, va a recibir su dinero mañana, o como le dicen, el dinero rápido, y Ujú. no hay tal cosa como dinero rápido, ¿verdad? No. Entonces le hacen firmar un documento y ese es un préstamo Por 10 días. que sí, exacto. Y le dicen el préstamo rápido al reembolso anticipado. Mm. Ya saben que va a recibir un reembolso, ¿ves? Entonces, la pobre persona firma el documento, no sabe cuánto el preparador de impuestos le va a cobrar, ¿ves? Pero sabe que va a recibir un dinero. Y dice, bueno, se va a pagar la preparadora o el preparador de impuestos de ese reembolso y a mí no me importa. Pero no se dio cuenta en este caso, Dolly, que tenía por lo menos $3,000 y este preparador de impuestos solo le estaba dando 1,000. Oh. Entonces, ese preparador de impuestos se ganó $2,000 por hacer una declaración de impuestos que probablemente si hubiese ido a cualquier otro lugar le cobraban $200, máximo $250. Ese es el fraude que se comete y ¿sabes quién lo hace? Lo hacemos nosotros mismos los hispanos a otros hispanos que Ujú. desconocen el sistema aquí en los Ya. Estados Unidos. Ya. Entonces, Mm. esos préstamos, no le dicen que es un préstamo, pero esos reembolsos rápidos Mm. son simplemente Esta. préstamos a 10 días, como tú dices, Mm. y encima de eso, si es que la persona, entre comillas, es honesta, le va a decir, usted está firmando un préstamo a 10 días y el interés es extraordinariamente caro Ujú. porque le están prestando un dinero por 10 días. Ujú. Entonces, el interés puede ser tan alto como el 15, 18, 20, 21, 22, 23%. Es Ujú. caro simplemente porque usted tenga su dinero en 2 días. Ujú. Si usted manda directamente la declaración de impuestos Ujú. y dice que el gobierno federal le deposita ese dinero en su cuenta bancaria, se tarda a lo menos 10 días. Ujú. Entonces, usted está sacrificando una cantidad exorbitante por tener ese dinero que a la hora de la hora le van a dar un cheque a usted. Ujú. Usted tiene que depositar ese cheque. ¿Y sabe cuántos días se tarda ese cheque para clarearse, para que el banco diga, ah, sí, este cheque que viene de un banco que está fuera del estado de Texas, Ujú. para que se den cuenta que ese cheque es bueno y que le depositen el dinero en su cuenta, se tarda probablemente 14 días. Ujú. Entonces,
la pobre persona está perdiendo porque el preparador de impuestos le está cobrándose un dineral. Yeah. Y encima de eso usted no tiene acceso a ese dinero inmediatamente porque lo tiene que depositar en el banco. Entonces usted está perdiendo de todas las formas posibles. Si usted simplemente hace su declaración de impuestos y usted le pide que el gobierno federal le mande ese dinero directamente a su cuenta, usted a lo menos serán unos 5 días Mm. y está recibiendo su dinero íntegro y usted siga y pague a la persona que le hace la declaración de impuestos de su bolsillo y se va a ahorrar. En este caso, esta pobre señora perdió aproximadamente $2,000 a las manos Wow. de una saqueadora de preparadora de impuestos y moderna porque usó todos los métodos de la tecnología para hacer y cometer ese fraude. Ahora, la pregunta es cómo hubiera todos los que le la pregunta es, ¿todos los preparadores de impuestos que le prometen un dinero rápido son estafadores o no necesariamente? No necesariamente, pero mira, en mi práctica yo pudiera hacer eso. Pudiera tener un convenio con un banco donde yo dijera, le damos su dinero. Y ¿sabes cuándo lo hice? Lo hice hace 22 años, cuando esto recién estaba empezando. Mm. Y dije, no vale la pena que un cliente mío, el banco le cobre un 25%. ¿Por 10 días? Entonces yo decidí no hacerlo. Te voy a contar a cuántas personas le hice ese préstamo de reembolso rápido. Y era porque esa persona me lo pidió y supuestamente necesitaba el dinero. Lo hice una vez. Y el banco lo que hace es te manda una remesa de cheques. Entonces, cuando ellos te dicen ya puede imprimir el cheque, entonces tú mismo imprimes el cheque en tu oficina y se lo das a la pobre persona. Pero dije, esto es usurioso y no vale la pena. Yo le dije, mire, espérese los 10 días, que eso es lo máximo que se tarda. Puede ser que yo sé que las declaraciones de impuestos se aprueban en aproximadamente 24 a 48 horas. Entonces yo ya sé que ha sido aprobado su declaración de impuestos y que en menos de 10 días le van a depositar en su cuenta. Entonces, por esa razón hice uno de esos y nunca más hice porque me di cuenta el jueguito. Y es como dicen en México, se está jineteando el dinero. Entonces, se tiene el dinero y entonces lo estoy amarrando y encima de eso le estoy cobrando a una persona un dinero que ella necesita. Okay. Tenemos una pregunta, bueno, yo tengo una pregunta y estamos a 2 minutos de la pausa. Quiero que contestemos la pregunta que ha entrado, que es muy buena, y después, ¿cuáles son los señales de un estafador? Quiero que nos hable de eso. Pero esta pregunta de un oyente dice que mencionaste un tercer avivamiento. ¿De qué avivamiento habla y cuándo se celebró el primero y el segundo? Carlos. Bueno, el primer avivamiento aquí en los Estados Unidos se hizo en los mediados del siglo XIX. Al principio de este siglo, del siglo XX, tuvimos otro avivamiento. Y estoy hablando acerca de un avivamiento espiritual. ¿sí? Y si usted quiere, búsquelos donde hay y va a ver que hubieron grandes predicadores donde Dolly, habían no cientos de personas, habían miles de personas. ¿Sí? Y esos fueron los grandes avivamientos que hubieron en este país. No deje que Carlos Granda le diga que hubieron, vaya y búsquelos y va a ver que estamos esperando un tercer gran avivamiento de esa índole, donde hay gente que se convierte porque el Señor nos está llamando a un arrepentimiento en este país. Un avivamiento es cuando hay un arrepentimiento, es parte de personal de individuos que se arrepienten de sus pecados, y eso puede ser no solo de pecados grandes como adulterio o el juego o cosas así, pero también de mentiras, de estafas, de todo tipo de pecados. Entonces, estamos pidiendo que el Señor nos avive a nosotros. El avivamiento
es individual y que viene en masa. Es cuando hay gran predicación, los bares se cerraron en Inglaterra cuando Ujú. hubo todos los bares ya no había alcohólicos, todos se arrepintieron. Así que es algo que queremos que vuelva a suceder. Muy bien, tenemos Ujú. otras preguntas. Y un saludo de Roberto, un saludo a mi colega, compatriota Carlos Granda. Felicitaciones de Roberto Castro para usted. Muy bien, vamos a después a ver cómo sabe usted si su preparador le está estafando, cuáles son las señales de un estafador. Siga en sintonía de Radio Amistad. Solo un minuto. Dios nos habla a todos, pero la manera en que reaccionamos depende de la condición de nuestro corazón. Al escuchar la voz del Señor, algunos creyentes se sienten motivados a mejorar su relación con Dios y a obedecerlo, mientras que otros lo rechazan debido a que sus corazones se han endurecido. Escuche algunas características de un endurecimiento en desarrollo: insensibilidad a lo que Dios dice, resistencia a la autoridad de Dios, obsesión por las cosas mundanas, poco interés por la lectura de la Biblia y la oración. Si se ha identificado con algunas de dichas conductas, no es demasiado tarde. Pídale al Señor que moldee su corazón. Recuerde que Él se especializa en hacer nuevas todas las cosas y se deleita cuando lo buscamos. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí a mitad del programa, nos puede llamar si tiene preguntas, especialmente acerca de sus impuestos, ya que estamos hablando de estafas y estafadores y aquellos que le roban. En este caso, wow, me da escalofrío. Esta pobre madre soltera le robaron $2,000 de los 3,000 que le tocaba el estafador. El preparador se lo embolsó, igual que el saqueo. Es un saqueo moderno. Pero llámenos si tiene preguntas. El número 713-520-7900 o llame para hacer cita con Carlos Granda en su oficina en Katy. Él es un preparador de impuestos, pero más de eso es contador público y consejero financiero. 713-777-2223. Carlos, ¿hay algunas señales que uno puede ver? Porque uno quiere saber que es un estafador antes de que que el preparador le termine de hacer su declaración de impuestos. O sea, ya una vez que hizo el trabajo es un poco tarde. ¿Cómo puede ver las señales rojas antes de? Bueno, antes de eso, Dolly, quería mandar un saludo a Roberto Castro. Tengo muy buenas experiencias y también recomendaciones de él por Osvaldo Lescano. Es miembro de la iglesia, no me acuerdo cómo es que se llama ahora, Libertad en Amor o algo No me del acuerdo Centro tampoco. Familiar Cristiano, vaya, no Yeah. sé cómo se llamen ahora. Pero me cuentan que él es una persona, también es contador público, es del Ecuador, es quiteño. Lo malo es que él no es de la Liga Deportiva Universitaria, pero él es del Deportivo Quito. Ay, ay, ay. Entonces, un saludo para Roberto. Bueno, yo creo que, Dolly, una de aquellas cosas que, que deben ver es si esa persona tiene una oficina que está bien montada. Cuando le digo que si tiene una oficina bien montada, estos preparadores de impuestos que están aquí y se van al otro día, no tienen la constancia de estar en un lugar fijo, ¿sí? Simplemente preparan impuestos por la época de impuestos y se van. ¿Y los que lo hacen de su casa es lo mismo? Bueno, definitivamente. Mira, te voy a contar lo que pasa. Aquí hay una firma, y traigo a colación esto porque lo vi en una propaganda en la televisión. Hay una persona que es un locutor medio, dicen que es famoso, y que dice, si usted le debe al gobierno federal tanto dinero, hable con esta empresa
y dicen, el gobierno federal le va a embargar su pago, le va a embargar su casa, y eso no es cierto. El gobierno federal definitivamente puede poner un embargo en su salario, pero es cuando usted eh, no les devuelve las comunicaciones. Y la comunicación es por escrito. El gobierno federal nunca le va a llamar a usted a cobrarle por medio del teléfono. Entonces, y ha pasado a papás de mis clientes que le han llamado y le dicen, usted debe $5,000 y usted tiene que ir a pagarlo, tiene que ir a pagar con en un lugar y usted tiene que pagar con un cheque de cajero. El gobierno federal nunca hace ese tipo de cosas, pero han caído en esa trampa varios. Entonces, acuérdese, el gobierno federal nunca le llama por teléfono. Y en esta propaganda decía que le llaman por teléfono, que le van a llamar al trabajo. Y eso no es cierto. Y encima de eso dice que le van a quitar hasta su casa. El gobierno federal no hace ese tipo de cosas. Sí toma en serio, muy en serio, que usted le deba. Pero usted hace un plan de pago, y el plan de pago, ¿sabes cuál es el plan de pago? El gobierno federal quiere que le pagues lo que le debes en 72 meses. Oh, wow. Entonces, imagínate, son 6 años que te están dando para que tú les puedas pagar. Wow. Ese es un plan de pago. Entonces, no me digan que le van a venir a su casa y lo demás. Eso es una mentira increíblemente mala. Ahora, en esta propaganda decía que esta era una agencia que te representaba. En realidad, las únicas personas que te pueden representar a ti es un abogado, es un contador público titulado, y es una persona que tiene unas iniciales que se llaman EA, que quiere decir Enrolled Agent. Esas son las únicas personas que te pueden representar, ¿sí? Entonces, si usted se busca una persona que le represente por lo que usted debe, tiene que ser un abogado, un contador público titulado, o una persona que tiene la designación de EA. Esas son las únicas. Y te cuento esto porque vinieron a mí unos clientes y me dijeron, mire, firmamos un contrato con esta empresa y después dice, los fuimos para que le representaran porque debían una cantidad bastante grande de dinero. Y dice, y fuimos y dice, y ya no están. Llamamos por teléfono, dice, nunca nos contestaron. Fuimos a las oficinas y ya no están. Y estoy seguro, Dolly, que eran unas personas que tenían una propaganda en la televisión. Wow. ¿Ves? Entonces vas y cuando te representan, no es que te están diciendo, te voy a representar y si te salvo, quién sabe qué, me pagas. No, eso es por adelantado, ¿sí? Y para nosotros en nuestra profesión, no podemos decir, si debes $20,000 y te rebajo la deuda, te voy a cobrar un porcentaje. No. Ese tipo de cosas no existe. Nosotros, contadores públicos, cobramos por hora. Yo no cobro por hora, yo cobro por años. Por los años de experiencia que tengo, vaya. Sí, pero normalmente si a usted le dicen, yo le voy a ahorrar, lo que yo le ahorre, yo le cobro el 10% o el 20%. Esas son lo que se llama es algún arreglo en contingencia de que yo le ahorre dinero. Eso no funciona para un contador público. Entonces, a mí, mi criterio es, mire, vaya y vea cuántos años tiene en ese lugar, cuántos años de experiencia tiene, qué tipos de clientes maneja. Esas son las cosas que yo viera. Personalmente, a mí no me impresiona aquella persona que está allá afuera vestido de payaso y que dice que prepara impuestos. A veces es una persona que está vestida de payaso, que es la Estatua de la Libertad. Usted sabrá de quién estoy hablando, ¿sí? Si tiene que buscarle a usted con un traje de la Estatua de la Libertad, y la Estatua de la Libertad está en verde y tiene ahí su antorcha, o si es el tío Sam, que esas son las cosas que usted está buscando,
bueno, ahí a su criterio, pero búsquese una persona que ha tenido años de experiencia, Ujú, que tenga un título, ujú, y eso no necesariamente implica que sea bueno o malo, pero por lo menos tiene un título. A lo ujú, mejor es un abogado, a lo mejor es un contador público, a lo mejor es un enrolled agent, pero por lo menos tiene algo de preparación. Los abogados tienen que tener, para ser un abogado de impuestos, tiene que pasar por un curso muy riguroso. Nosotros tenemos que pasar no solo el examen, y también tenemos que tener 40 horas de ujú, educación profesional. Una persona que es enrolled agent tiene que pasar el examen y encima de eso también tiene que pasar horas de ujú. entrenamiento. Entonces ahí ya le doy eh, mi, uh, mi perspectiva de qué son las cosas que usted debe de buscar. No busque a aquellos que tienen que ponerle un payasito ahí en la esquina para que entren a su oficina a hacer la declaración de impuestos, vaya. Ok. Tenemos unas 3 preguntas. Un oyente indica que la familia consiste en el matrimonio y un dependiente que es la suegra. Reciben un ingreso de $150,000 al año. Califican para reembolso. Eh, la pregunta es muy buena, y no le pudiera decir si va a recibir un reembolso o no, pero lo que sí pueden hacer es, obviamente, poner a la señora como dependiente a la suegra, Ujú. si es que le dan más del 50% del De sostén. soporte, Ujú, ¿sí? Y si la señora es ciudadana de los Estados Unidos, México o Canadá. Si la señora es residente de Honduras, El Salvador, Ecuador, Argentina, qué sé yo, no califica porque no es ciudadana de los Estados Unidos, México, Canadá. ujú. ¿Sí? Ok. Muy buena pregunta, pero Más de, no, ya. no tengo suficiente información para decirle. ¿Sí? Ok. Muy bien. Un oyente indica que su hija soltera trabaja y tiene 2 hijos menores de edad. ¿Recibirá crédito por los hijos? La respuesta es sí, y probablemente califica para un subsidio familiar. Ujú, El subsidio familiar, acordémonos que es para aquellas personas que tienen ingresos menores, y estamos hablando en generalidades, menos de $35,000, ¿sí? ujú, Y el crédito puede ser tan alto como hasta por unos $3,500 a $4,000, ¿eh? ujú. Entonces es un muy buen incentivo, es dinero que el gobierno federal da. Ella debería hacer la declaración de impuestos como madre soltera, y ellos tienen una clasificación especial. No es un estado civil. El estado civil para nosotros sería soltero o casados. Para ella hay un especial que se llama Head of Household. Mm. Entonces, Head of Household, y que ponga ya las dos niñas. Y probablemente definitivamente va a calificar para Subsidio. la deducción de las dos niñas, y también la ayuda por ellas, y también probablemente para el subsidio familiar. Y Ujú. esos son muy importantes. Ok, Ujú. muy bien. Muy gracias por esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la W2 y el 1090? 1099. Dice ahí 1090, pero debe ser Sí, 1099. debe ser 1099. La gran diferencia es que el W2 la identifica a usted como un empleado, y la 1099 la identifica a usted como un subcontratista. En la W2 debe haber ahí en la casilla número 2 lo que el empleador suyo, la empresa, ya le dedujo del impuesto sobre la renta, y eso es dinero que usted ya ha contribuido hacia la deuda que usted va a tener con el gobierno federal. En el 1099 se supone que usted es un subcontratista y que no le hicieron ninguna deducción, y que usted está sujeto no solo al impuesto sobre la renta, pero también al Seguro Social y Medicare, que es el doble que si usted fuera empleado. Cuando uno es empleado, la empresa le hace la deducción del Seguro Social y Medicare y contribuye la otra parte, manda eso al gobierno federal, pero cuando usted es subcontratista, usted tiene que pagar impuestos sobre la renta, el Seguro Social y Medicare a una tasa que es el doble. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un empleado y un subcontratista? ¿Verdad? Ujú. Eso Un lo hemos empleado, hablado bastante, pero sí, sí, adelante. sí.
y es bueno para esta persona porque a lo mejor no le identificaron bien como un empleado, como un Ujú. subcontratista. Un empleado es una persona que está bajo el control y la supervisión de otra. Si le dicen, venga a las 8, se va a las 5, trabaja en una oficina, y esto es muy importante para los choferes profesionales, hay empresas que tienen 5 o 7 camiones. Ujú. Y entonces yo voy y le digo, yo estoy buscando trabajo como un chofer. Ujú. Entonces yo voy y ellos me dan el camión, Ujú. me dicen a dónde ir, me dicen cuál es mi horario y encima de eso me tratan como un subcontratista, lo cual yo no soy un subcontratista porque ellos están proveyendo absolutamente todo y yo soy bajo el control y la supervisión de ellos y soy un empleado, no un subcontratista. Ok, muy Nos bien. vamos a la pausa. Ok, vamos a la pausa. Último segmento. Si no ha hecho su pregunta, aproveche ahorita, rápido, levante teléfono. 713-520-7900. Bien, Roberto, aquí estoy. Ah, ¿qué tal, pastor? Realmente le agradezco que nos encontremos aquí. Bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿Usted conoce a Manuel Pereira? Ah, sí, he oído de él. Un hombre de negocios. Él levantó un pequeño imperio con su compañía. Ah, qué bien. Murió ayer, de la noche a la mañana. ¿Y tú piensas que te puede pasar lo mismo? Da un poco de miedo, ¿no cree? Roberto, creo que es hora de que comiences a pensar en dejar de trabajar 14 horas diarias. Pero, pastor, ¿qué les dejaré a mis hijos si no trabajo fuerte? Recuerda lo que Jesús dice. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay mucho más para ofrecerle a nuestros hijos. Pero, pastor... Roberto, conozco a unos cuantos hombres de negocios que ganaron riquezas y perdieron a sus familias. Muchos me han dicho que hubieran preferido estar con los suyos. Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010 Guatemala. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales, esperando su pregunta. Estamos contestando sus preguntas y Carlos Granda, mi invitado especial, ha hablado acerca de las estafas fiscales. Como ejemplo, esa madre soltera que un preparador, y los preparadores son los que hacen las estafas, le robó $2,000 y le dio a ella 1,000, ella pensando que 1,000 era bueno, pero tendría que haber recibido 3,000. ¿Cuáles son las señales? Carlos dijo, si no tiene una oficina bien montada, cuántos años ha estado allí, si dice que es una agencia que te representa, o si usted ha visto la propaganda en televisión, te dice que eso quiere decir que tienen un montón de dinero y, y te van a estafar. Muy bien, bueno, no vamos a decir que todos los que tienen, pero por ahí andan. Carlos, usted dijo que si tiene título, pero no mencionaste que algunos tienen el título de notario y el título de notario no califica para preparador de impuestos, ¿no es cierto, Carlos? Bueno, yo creo que tenemos que hacer una distinción. En nuestros países, un notario normalmente es un abogado. Uh-huh. Aquí en los Estados Unidos, si usted no tiene unos antecedentes malos, no ha sido arrestado, no tiene antecedentes penales, entonces usted puede mandar una aplicación al Estado y el Estado le da el sellito para que usted atestigue firmas. Eso es lo que es un notario. Es una persona que atestigua firmas. Y cualquier persona puede ser Un notario público. Uh-huh. Entonces, no se vaya con la finta de que un notario público tiene experiencia para preparar impuestos. Ahora, aquellas personas que preparan impuestos en casa, te voy a decir cuál es el problema con ellos. En primer lugar, probablemente no tienen un sistema contable, no tienen un sistema que sea un sistema robusto para preparar impuestos. Porque normalmente lo que hacen es compran un programita para hacer preparaciones personales. Entonces, se supone que yo compro ese programita para hacer mi declaración de impuestos, ¿sí? Y entonces cuando imprimen la hojita que el preparador debe de firmar, dice ahí self-prepared, o sea, preparado por la persona misma. Y entonces cuando ves la declaración de impuestos, dice, bueno, pues ¿quién hizo esta declaración de impuestos? Y no te dieron ninguna firma, pero dice que tú lo preparaste. Y eso quiere decir al gobierno federal, si hay un problema,
que no hay una persona que lo preparó. Entonces, cada preparador de impuestos, en primer lugar, tiene que darte una copia firmada de tu declaración de impuestos. Y encima de eso, tienes que tener un numerito como preparador de impuestos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, cuando ves tu declaración de impuestos, esas cosas deberían decir, wow, esta persona dice que yo preparé mi declaración de impuestos y no está asumiendo ninguna responsabilidad para preparar esta declaración, porque una persona que prepara impuestos también tiene penalidades por no haber preparado bien la declaración de impuestos, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que yo viera. Y no se vaya con la finta de aquellos que tienen, como les digo, vi aquí alrededor de mi oficina, vi que alguien puso un anuncio de esos chiquitos y que decía que si usted tiene un hijo y quién sabe cuánto, que le iban a devolver $6,000. Entonces, casi están garantizando resultados. Cuando le dicen a usted que están garantizando o que le están dando un resultado sin saber, entonces esas cosas también son aquellas, no, pues como que esto no hace sentido. Como la señora que nos llamó y nos dijo que tenía una cantidad de X de ingresos y que tenía a una suegra. Yo no sé si va a recibir o no dinero con esa información limitada que yo tengo. Entonces, tengan mucho cuidado con aquellas personas que de antemano le están ofreciendo un hecho ya favorable. Todos queremos buenas noticias. Okay. Un oyente expresa que su esposo trabajó en Arkansas por 4 meses. La compañía pagó impuestos del salario del esposo y eso se refleja en su cheque. Cuando haga la declaración de impuestos para Texas, ¿ese dinero se reembolsaría? Buena idea. La respuesta, sí. La respuesta es que en Arkansas estoy casi seguro que también se tiene que hacer una declaración de impuestos a nivel estatal. Hay varios estados que tienen que hacer una declaración estatal. Te doy un ejemplo. Yo vivo en Nueva York, ¿sí? Entonces, no solo me hacen la deducción de los impuestos a nivel federal, sino a nivel estatal del estado de Nueva York y también de la ciudad de Nueva York. Entonces, pagamos 3 impuestos, sí. Entonces, dígale que vea bien en la hojita y vea si tiene alguna, en el W2 debe de tener, al pie, debe de tener cuántos fueron los salarios que él recibió allá en Arkansas y si le hicieron una deducción de impuestos. Si le hicieron una deducción de impuestos, tiene que hacer una declaración de impuestos a nivel estatal también. Y tenemos buenos amigos ahí en Arkansas. Sí, Hot Springs, Sí. Ok, entonces sí va a tener que investigar eso. Si o sea, cualquier otro, solo Arkansas y Nueva York. No, hay varios estados que se tiene que hacer una declaración estatal también. Te doy otro. Yo sé que tenemos oyentes en Carolina del Sur. Entonces, en Carolina del Sur se graba a nivel estatal. Entonces, también se tiene que hacer una declaración estatal ahí en Carolina del Sur. O sea, estatal y federal. 2 declaraciones. Exactamente, las dos, sí. Y cuando usted recibe el W2, va a decir, esto es lo que ganó y después estos son los salarios que se grabaron a nivel estatal. Y también es lo que le dedujimos de su salario para pagar los impuestos a nivel estatal. Wow, yo no quisiera vivir en esos estados. Pero bueno. Peor allá en Nueva York, que también tienes que pagar a nivel de la ciudad también. Ahora entiendo por qué muchos negocios están saliendo de Nueva York. Eso es horrible. Oye, se puede... California. También. Oye, uno no quiere dar todo su dinero. Bueno, es dar a César lo que es del César, pero a veces el César pide demasiado. Ok, no tengo otra pregunta aquí pendiente, así que tenemos 3 minutitos para terminar. Carlos, ¿algunas últimas palabras? Definitivamente, hemos hablado aquí, acerca de los preparadores. Ahora, ¿qué tal de aquellas personas que nos llaman y dicen que son del gobierno federal? Ya hemos dicho que no hay tal cosa de que esas personas nos llamen. Ahora, ¿cómo protegernos de aquellas personas que nos pueden robar la identidad? Sabes que aquí en mi oficina
yo no tengo un anuncio allá afuera que dice que soy contador público, porque hay muchas personas que quisieran entrar en mi oficina y obviamente saquearla por el número de seguros sociales que hay en mi oficina. Entonces, tenga mucho cuidado en aquellos sitios web donde le están pidiendo demasiada información a usted. Si alguien le llama, acuérdense, el gobierno federal no llama. El gobierno federal tampoco le cobra por el internet, no hace ese tipo de cosas, entonces no dé esa información. Y aquí también el punto clave es que si usted está abriendo sus correos electrónicos sin tener alguna protección del antivirus, eso es increíblemente descabellado de su parte. Ponga ahí en su computadora el antivirus y no abra correos electrónicos de personas o de entidades que usted desconoce. En mi teléfono celular, si alguien llama y no se reconoce el teléfono, se va directamente al buzón. Y si es importante, me van a dejar un recado. Si no, no es algo importante. Entonces, en su correo electrónico haga también esa indicación. Si no reconozco el correo electrónico de una persona, no lo abra. Ok, tenemos una pregunta, o dos, no sé si vamos a llegar a las dos, creo que no, pero una dice, un oyente expresa que está de acuerdo con la definición expresada por Granda. Su esposo trabajó con título de subcontratista, pero tiene todas las características de empleado. ¿Cómo debe declarar esto? ¿Tiene alguna opción para hacer la corrección? La respuesta es sí. Lo que tienen que hacer es, hay un sustituto de un W2 y lo que tiene que decir es, estas son las características que yo tenía. Yo iba a la oficina, me daban todos los implementos, qué sé yo. Yo no tenía clientes, eran los clientes de aquel. Entonces, usted manda eso y se lo manda al gobierno federal. El gobierno federal va a investigar y va a asegurarse si eso es así o no. Entonces, es un formulario especial. Entonces, si usted quiere, con mucho gusto me llama y se lo prepararemos aquí. Y no, la última pregunta no llegué. Así que si usted quiere llamar y hacer preguntas a Carlos Granda, puede hacer su cita en la oficina de Carlos Granda. Carlos, gracias. ¿Su número telefónico? 713-777-2223. Gracias, Carlos. Dios le bendiga ricamente. De buena manera, bendiciones. Hasta la próxima semana con Carlos. Mañana volvemos con temas vitales aquí en Radio Amistad. Espero que usted nos pueda acompañar. Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.